Para resolver una ecuación que contiene un radical, queremos aislar la radical en un lado de la ecuación, luego elevar ambos lados de la ecuación al poder del índice. Esto deshacerá el radical. Luego solucionamos la ecuación resultante y verificamos nuestra solución o soluciones. Así que para el primer ejemplo, tenemos la raíz cuadrada de la cantidad 5x, 1 más 3 es igual a 7. Para aislar la raíz cuadrada, queremos deshacer este más 3 restando 3 hexanewtones a ambos lados de la ecuación. Para tener la raíz cuadrada de la cantidad 5x, 1 igual 7, 3 hexasiemens igual a 4. Y ahora porque tenemos raíz cuadrada y el índice es 2, vamos a cuadrados ambos lados de la ecuación. Así que en el lado izquierdo cuando estamos cuadrados la raíz cuadrada de 5x, 1, esto simplificará a la radicanda de 5x, 1. En el lado derecho, tenemos 4 cuadrados que es igual a 16. Así que ahora, solucionaremos esta ecuación agregando 1 a ambos lados de la ecuación. Tenemos 5x igual 17. Divide ambos lados por 5. Tenemos nuestra solución x igual 17, 5. Ahora, vamos adelante y compruebe nuestra solución sustituyendo 17, 5 de nuevo en la ecuación original. Así teníamos la raíz cuadrada de 5 por 17, 5. 1 más 3 es igual a 7. Bien aquí, estos 5 siemens simplifican muy bien. Tenemos la raíz cuadrada de 17, que sería la raíz cuadrada de 16. La raíz cuadrada de 16 hexasiemens igual a 4 y 4 más 3 hexasiemens igual a 7, por lo que nuestra solución comprueba. X igual 17, 5. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo en la siguiente diapositiva. Para nuestro segundo ejemplo, para aislar la raíz cuadrada, tenemos que deshacer este más 2 aquí, así como esta multiplicación que incluye menos 3. Así que comenzaremos restando 2 en ambos lados de la ecuación. Así que tendremos menos 3x la raíz cuadrada de x más 3. Más 2, 2 hexasiemens 0, así que es igual menos 3, 2 hexasiemens menos 5. Y ahora para aislar la raíz cuadrada, dividiremos ambos lados por menos 3. Tenemos la raíz cuadrada de x más 3 igual, esto sería más 5, 3. Y ahora más porque tenemos una raíz cuadrada y el índice es 2. Vamos a cuadrados ambos lados de la ecuación. Así que cuando cuadramos la raíz cuadrada de x más 3, esto se simplificará a x más 3, y entonces 5 3 cuadrado sería 25, 9. Cuadramos el numerador y cuadramos el denominador. Y ahora para resolver por x, resultaremos 3 hexanewtones a ambos lados de la ecuación. Tenemos 25, 9, 3. Vamos más claro a eso. 25, 9, 3 o 3, 1. Bien, el denominador común sería 9. Multiplicar esta fracción para el 9, 9. Así que ahora tenemos nuestro denominador común de 9, y el numerador sería 25. Esto sería 27. Entonces tenemos menos 2, 9. So x igual menos 2, 9. Y vamos adelante y compruebe esto sustituyendo -2/9 hexanewton la ecuación original. Así teníamos menos 3x la raíz cuadrada de menos 2, 9 más 3 más 2 igual menos 3. Bueno, menos 2, 9 más 3 va a ser menos 2, 9 más 27, 9 que sería 25, 9. Y la raíz cuadrada de 25, 9 sería 5, 3. Así que menos 3 por 5, 3. Recuerde aquí estamos tomando la raíz cuadrada del numerador, y la raíz cuadrada del denominador por separado. Así que esto es lo mismo que menos 3, 1. Esto simplifica a 1. Así que tenemos menos 5 más 2 que sería menos 3 igual menos 3, así que nuestra solución comprueba. En el siguiente video, miraremos la resolución de una ecuación radical cuando tenemos una x por debajo de la raíz cuadrada, así como fuera de la raíz cuadrada. Espero que hayas encontrado esto útil.